gente, seguimos con las vías de conducción nerviosa con vías aferentes. Este video se lo voy a dedicar exclusivamente a la vía óptica, porque intenté hacerlo antes y se me hacía muy largo y tenía que ir muy apurado y nada. Así que solamente vía óptica y nos queda para el próximo la vía auditiva y algo de la vestibular. Bien, vía óptica, acuérdense, con acento en vía. ¿Vía lleva acento? Con acento en vía y con acento en óptica. Me olvidé de ponerlos. La vía óptica va a tener una célula especializada que es el fotorreceptor. Como lo acabo de decir, es una célula que está especializada, que presenta un cuerpo, un cuello y una estructura aferente, que es el extremo de recepción de la luz, que puede ser de forma cónica o de forma de un bastón, de acá que se llaman conos y bastones. Un cuerpo, como dijimos, y algo similar a un axón. El fotorreceptor, ya sea cono o bastón, es una neurona modificada. Presenta en la parte receptora un pigmento, diferentes pigmentos, la iodopsina, la rodopsina, etc., que cuando los incide la luz cambian su conformación espacial, de forma cis a forma trans o de forma trans a forma cis, no me acuerdo cuál era, pero algo de eso era. Cambia su disposición especular, eso hace que se produzcan aperturas en los poros de las membranas, ingrese sodio y despolarice la célula. De esta manera traducen un impulso, una energía física lumínica a un impulso eléctrico como es el impulso nervioso. Ese impulso viaja cuello, cuerpo y axón y sinapsa con una célula especializada que se denomina célula bipolar. Es un cuerpo con dos axones, uno que trae la información en forma centrípeta y otro que la saca en forma centrífuga, y que sinapsa con la dendrita de las células ganglionares, cuyos axones van a formar el nervio óptico, óptico con H también, pues con H, que vos decís justo, óptico con H, eso porque estoy pensando una cosa y hablo otra, con acento quise decir, con H, qué boludo, con acento en la O, óptico. Bien, ¿se entendió? Esta sucesión de neuronas forman parte de la vía óptica. Ahora bien, ¿dónde se origina la vía óptica? Algunos dicen que se origina en el fotorreceptor, otros no lo toman como una neurona en sí y sí lo hacen con la célula bipolar y dicen que se origina en la célula bipolar. De todos modos, no importa, sepan esta sucesión de neuronas y listo. Yo creo que se origina en la célula bipolar de la retina. La segunda neurona va a estar a nivel de las células ganglionares. Entonces, si les preguntamos ¿dónde se origina la vía óptica? La respuesta es o en el fotorreceptor, si lo tomamos como una neurona, o en las células bipolares. Si la pregunta es ¿dónde se origina el nervio óptico? La única respuesta, y no hay otra, es en las células ganglionares de la retina. Porque el nervio óptico se refiere a estas fibras que van a formar el nervio óptico, no a la vía. Hecha esta aclaración, pasamos a ver cómo sigue la vía. El nervio óptico deja el globo ocular y va a arribar a la tercera neurona. Pero antes hace una particularidad. Fíjense, acá tenemos globos oculares con la retina dibujada, tálamos ópticos y esto es el hemisferio occipital. Las fibras de la retina se dividen en internas o nasales, que van a captar el campo visual externo, y fibras externas o temporales que captan el campo nasal interno, se cruzan. Esto es importante para después cuando ustedes estudien las hemianopsias. Hemianopsias es cuando se pierde una parte de un campo visual, pero eso es otro tema que no sé si da para tratarlo ahora en este video. Entonces, las fibras que proceden de la retina nasal se van a cruzar al lado opuesto y van a formar lo que se denomina quiasma óptico. Ante la pregunta de ¿qué es el quiasma óptico? Es el entrecruzamiento de las fibras internas o nasales del nervio óptico en la vía óptica. ¿Qué es? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Y no, es sustancia blanca, che. Son fibras, es sustancia blanca.
Las fibras temporales o externas de ambas retinas siguen por el mismo lado, por las mismas vía homolateral. Las nasales que se cruzaron y las temporales que no se cruzaron encuentran a la tercera neurona en el ganglio geniculado externo del tálamo. En el pulvinar talámico, en lo más posterior, hay dos bolitas, una interna que corresponde a la vía auditiva, que ya lo vamos a ver, y una externa que corresponde a la vía óptica, ganglio geniculado externo. De ahí salen fibras blancas que se denominan radiaciones ópticas de Gratiolet, que van a hacer sinapsis con la cuarta neurona que se encuentra a nivel de del lóbulo de la ínsula a nivel occipital. No, lóbulo de la ínsula no, ¿qué estoy diciendo? Cisura calcarina, a nivel de la cisura calcarina, lóbulo de la cuña, si se quiere, en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Y terminó la vía óptica. Después tenemos la vía óptica refleja, pero la vamos a ver cuando veamos pares craneales, que ahí explicamos bien la parte de simpático craneal, que está buenísimo. Una cosa que quiero regalarles son las capas de la retina, porque a veces se puede preguntar, siempre hay un profesor guacho que pregunta cuántas son y cuáles son las capas de la retina. Van a ver que es una verdadera pelotudez. Si ustedes se acuerdan de este dibujito que van a ver ahora, no se las olvidan jamás. Estas tres células que están en sucesión, que yo les dibujé acá, estas tres, son complementadas y comparten terreno a nivel de la retina con otras células. Con unas negritas, como yo, que son las células pigmentadas, que son bien externas en la retina. Esto es externo, esto es interno, esto mira al centro del globo ocular, a este nivel. Unas células de sostén que se denominan células de Müller, fibroconectivas y de taratarata, que se encuentran a nivel del cuello de los fotorreceptores y por dentro del nervio óptico. Células de Müller, células de sostén, células conectivas, forman verdaderas capas limitantes. Entonces, las capas de la retina son las siguientes 10. La más externa es la que está dada por el epitelio pigmentado, como ahí lo vemos. La que sigue está dada por la parte receptora del fotorreceptor. El fotorreceptor tenía 1, 2, 3, 4 partes. La parte receptora, el cuello, el cuerpo y el axón. Bueno, cada una de estas partes va a formar una capa diferente en la retina. La parte del receptor forma lo que se denomina la segunda capa de fotorreceptores, siempre viniendo de afuera para adentro. La tercera capa está dada por las células de Müller, entremezcladas entre sí con células fibroconectivas, formando a nivel de los cuellos de los fotorreceptores lo que se denomina lámina limitante externa. Después tenemos la cuarta capa, que está dada por los cuerpos, los núcleos de los fotorreceptores, y se denomina capa nuclear externa. Una quinta que está dada por la unión de fibras nerviosas del axón del fotorreceptor con el axón de la bipolar, forman un plexo, por lo que se denomina plexiforme externa. Una sexta capa que está representada por los núcleos de las células bipolares, por lo que se denomina capa nuclear. Como había una capa nuclear externa, hay una capa nuclear interna. Después tenemos estos axones y dendritas, que como había una capa plexiforme externa, tenemos la capa plexiforme interna. Después tenemos la octava capa, que es la de células ganglionares de la retina, la del nervio óptico, que es ella, y por último, la más interna de todas, que es la limitante interna. Y acá tienen las 10 capas de la retina. Así que si se las llegan a preguntar, tapando hoyitos, ustedes las van a saber. Bueno, gente, hago el último esfuerzo y grabo vías auditivas y vestibulares y me voy a descansar un poco. Les dejo un abrazo gigante, gigante como no sé, como lo que se les pueda ocurrir.